Hola, buenos días. Hoy es martes 3 de noviembre del año 2020. La reflexión se basa en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 12. Pusimos un título: Las aguas del Ruach HaKodesh, o sea, las aguas del Espíritu Santo o del Espíritu de la Santidad. Nosotros muchas veces nos podemos preguntar cómo le podemos hacer para él estar en la plenitud, lo que otros llaman llenura del Espíritu Santo. Siempre hemos compartido que no es por medidas, pero en medio de, pensando que hemos de iniciar de los pies hacia arriba, hemos de ver 4 aspectos de cómo ir avanzando en nuestro trabajo, vivencia y bendición espiritual, y en el significado de las partes de nuestro cuerpo, en este paralelismo, hablando espiritualmente, podemos ir avanzando, ir creciendo hasta llegar a esta plenitud o llenura del Ruach HaKodesh. Es el profeta Ezequiel quien en las muchas visiones que tiene acerca de la casa del Eterno, o sea, su templo, tiene esta visión hermosa que nos lleva a tratar de vivir de acuerdo a esta revelación y crecer y llegar a esta plenitud que hemos compartido, que estamos compartiendo. Desde el verso 1 dice que entra con la entrada de la casa y que vio que salían aguas debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Bueno, una vez que está diciendo las direcciones de por dónde venía la casa, al final de este texto dice al sur del altar. Las aguas salen del altar, salen de la presencia del Eterno, y este es algo tremendo porque nos está dando a entender que las aguas vienen en la presencia del Ruach HaKodesh, o que las aguas representan al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, porque salen de su altar. En el verso 2 sigue dando las direcciones, diciendo que salen las aguas del lado derecho. Y en el verso 3 aparece un varón hacia el oriente y tiene un cordel en su mano. Este es para poder hacer medidas, y midió 1000 codos. Vamos a estar repitiendo esta medida, 1000 codos. 1000 es representativo porque en Apocalipsis habla del milenio, de cuando nuestro Señor ya llegó, derrotó al Satán, lo mandó al abismo y gobernará con su pueblo, todos los creyentes en él, 1000 años. Aquí son 1000 años de bonanza, de paz, de amor, de armonía. Y este es el primer punto que debemos tener en nuestras vidas: buscar la paz, la paciencia, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo: paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, amor, paciencia, y así. Y buscar tener la mayor armonía para con el Eterno, en santidad, en la vida de oración, de la palabra y en todo, amor, fe. Es una armonía para con él, compañerismo, amistad. Y nuestra vida deseamos de santidad y de pureza lo mayor posible. Así se va a vivir estos 1000 años, y esto es lo que está significando para poder iniciar el trabajo espiritual
y tener la plenitud, la llenura del Ruach HaKodesh. Entonces el varón dice que con el cordel en su mano midió 1000 codos. 1000, ya dijimos el significado. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El Ruach HaKodesh representado en agua o para agua no es el único texto. Él mismo dice en el Evangelio de Juan: de tu interior correrán ríos de agua viva, y dando a entender de la presencia del Espíritu Santo. Retomando entonces, dice que este varón toma la medida y después de medir los 1000 codos, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aquí habla de empezar a andar, de empezar a caminar en la presencia del Espíritu Santo en este versículo número 3. Esto significa hasta los tobillos empezar a caminar, empezar a andar. De ahí que nosotros hemos de buscar el camino adecuado, el camino real. En la Escritura dice, cuando habla el Señor Yeshua: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que nos lleva a la presencia del Ruach HaKodesh, a la presencia del Espíritu Santo. Esto es definitivo. Ezequiel, en su caminar, en su vivir, estaba en una sola vereda, en un solo sentir. Y dice inclusive en el verso 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte. O sea, él indicaba siempre el camino. Entonces, el verso 3, cuando el agua lleva a los tobillos, es para guiar sus pies, para guiar sus pasos y andar siempre en el camino hasta encontrarse con las aguas del Ruach HaKodesh. Hay que dejar los caminos que estorban, inadecuados, incorrectos. En el verso 4 dice: midió otros 1000, mantener esa armonía de que hablamos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Aquí hablamos rodillas de una vida de humildad. Es lo primero que debemos de buscar, esa mansedumbre, sujeción, sumisión, ese que tú crezcas, Señor, en mi vida y yo merme. Ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Que es necesario que yo merme para que Él crezca. Siempre hemos recomendado orar de rodillas para estar muchísimo más abajo de Él. Obvio que así es, pero es una manera de crucificar la carne cuando nosotros oramos de rodillas hacia abajo, una posición incómoda. Tal vez le duelen las rodillas, pero de alguna manera es el presentar nuestra bajeza para pedirle perdón de pecados. Es el demostrarle que estamos por abajo de Él, porque Él es nuestra autoridad, nuestro dueño, nuestro amo. Y es una manera de ir venciendo el orgullo, el ego, la presunción. Sigue hablando la Escritura en la segunda parte del verso 4, dice: midió otros 1000. Vamos ahí todavía con la armonía, acomodar lugar en lograrlo. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos es la sujeción. Los lomos es el saber soportar los sufrimientos. Los lomos es saber soportar las adversidades, las pruebas, los ataques, porque nos va a llegar. Siempre que tratamos de hacer algo para el Eterno, profundizar, crecer más, llegan por ahí los gusanitos
de esos que hay larvas en muchas aguas y tratan de atacar para desviarnos. Estos vienen de otras aguas, de aguas sucias, de aguas oscuras, de aguas estancadas, de aguas que generan lo peor y que tratan de apartarnos. Entonces la sujeción habla de me sujeto a el trabajo y voy con todo. También habla de una sujeción obvio para con el Ruach HaKodesh. Él dice que nos unge, la palabra dice que nos guía, nos enseña, nos recuerda, y esa es la manera de sujetarnos, el vivir como vivía el Señor Yahshua, como Él nos enseña, nos recuerda, y dejémonos guiar, seamos sensibles, seamos nosotros dóciles, porque para toda sujeción es necesario quitar la dureza en nuestras vidas y todo aquello que puede hundirnos. Recuerde que Pedro caminó sobre las aguas, no se sujetó a la fe en el Señor, vio el viento recio, fuerte, y se empezó a hundir. Hemos de tener las aguas hasta los lomos en una sujeción total, completa. Por eso habla primero de andar, luego la humildad. Y en el versículo número 5 dice, midió otros 1000 y ya era un río que no se podía pasar, porque las aguas habrían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ya no podía él caminar, y aunque las aguas le llegaban hasta los lomos, dice que el río creció. El Espíritu Santo va a estar creciendo en su presencia en nuestras vidas. Y esto solamente nadando. Dice que solo a nado. Esto habla del bautizo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya llegamos a una plenitud, a una llenura. El nado es estarse sumergiendo, nadando, todo el cuerpo se moja, todo el cuerpo se llena por dentro, por fuera de la presencia del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh. Bueno, ya vimos que hay que empezar a caminar en el Espíritu Santo, que esto nos va a moldear a Él. 2, que debemos de ser humildes, el agua llega hasta las rodillas. 3, a los lomos una sujeción total completa. Y 4, a nado, esa llenura y presencia del Ruach HaKodesh. ¿Y qué sigue? Pues siguen las bendiciones tremendas, porque dice en el verso 7 que había muchísimos árboles de un lado a otro del río. Y en el 6, que estas aguas en el mar entraban, dice, y entrarán en el mar y entrarán y recibirán sanidad las aguas. A través de en la llenura, el bautizo del Espíritu Santo, Él da don de sanidad, y aunque no fuera don, los milagros de sanidad son claros, son directos y en mucho se viven. Luego dice el verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, el del mar y el del agua dulce, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Qué bendición. Sigue hablando de la sanidad de los dos tipos de agua. Cuando habla en el verso 10 y dice que junto a las aguas hay pescadores, y que da el nombre, dice, y entonces extenderán sus redes, las aventarán, y habrá peces de diferentes especies. Habla de la pesca.
cuando dice aquí en el verso 9 que todo el que entre vivirá, habla de una vida de bonanza, de bendiciones. El 10 de todos los peces de diferentes especies que se logran pescar, habla de prosperidad. Y sigue hablando la escritura y dice en el verso 11, sus pantanos y sus lagunas no sanarán, quedarán para almas. Está el otro lado oscuro de quien no quiera nadar. Pantano representa hundirse poco a poco en una vida perdida, desperdiciada, y lagunas donde abajo hay mucha enredadera de plantas raras. Dice, ahí no sanarán. Escogemos la presencia roja de Dios que nos lleva a sanidad del alma, sanidad física, sanidad de la mente, o estarse hundiendo en los pantanos. Y termina el 12, y junto al río en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Dice, sus hojas nunca caerán y habrá, ni faltará su fruto, sus hojas no caen, ni faltará a su fruto. Dice, a su tiempo madurará, porque las aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén. Sigue hablando del proveedor Yiret, Espíritu Santo, proveedor Rajaco de Yiret, y dice que la hoja nunca caerá, nunca faltará la provisión de una manera hermosa, y de estos árboles que siempre tendrán fruto para nuestras vidas. Tendremos el fruto, el alimento, seremos fructíferos. La Biblia dice que demos mucho fruto para que otros sean bendecidos. Y vuelve a confirmar que las aguas salen del santuario. De ahí que encontramos toda la relación total y completa. La llenura del Ruach HaKodesh nos lleva a las bendiciones de la sanidad, de la armonía, de tener las bendiciones, tener frutos, tener la provisión de cada día, que la hoja nunca cae, y siempre de árboles de diferente especie, para estar rodeados de todas las bendiciones, porque las bendiciones vienen del agua, del Ruach HaKodesh, y son diversas en nuestras vidas. Es una bendición entonces el meternos en las aguas del Ruach HaKodesh. Bendiciones, un abrazo, el Eterno les guarde. Shalom. Y disculpen, luego en la lectura hay veces que la vista apenas empieza a agarrar fuerza en medio de la hora en que lo hacemos. Dios les guarde, un abrazo.